Bien, entonces en este segundo video vamos a hacer énfasis en la historia del movimiento institucionalista o del institucionalismo en Estados Unidos, del New Deal y también de esa idea de la economía como ciencia del control. Aquí ustedes van a ver también que vamos a hacer mucho énfasis en esa idea de cómo sucedió esa implementación y ese proceso político, digamos, específico y concreto de tratar de aterrizar todas esas discusiones acerca del bienestar social, del bienestar individual, hacia unas políticas, unos programas particulares. Y en este caso, el movimiento institucionalista nos va a ayudar para ilustrar justamente esos problemas que había, esas tensiones que definitivamente no van a poder resolver entre el bienestar individual y el bienestar colectivo, por ejemplo, ¿cierto? Pero sobre todo, cómo es que ciertos economistas y ciertas economistas van a tratar de aterrizar esos problemas hacia programas y políticas específicas. Entonces, veníamos hablando de toda esta idea o de todo este movimiento más bien de la era progresista, en donde tenemos a varios economistas, pero también a varios intelectuales, que están tratando, digamos, de consolidar el Estado administrativo, y de allí, digamos, se va a derivar un movimiento que no es una escuela de pensamiento económico. Recuerden que nosotros en este curso no vamos a hacer esas divisiones en términos de escuelas de pensamiento económico, pero además en este caso lo vamos a llamar, siguiendo a Malcolm Rutherford, un movimiento más que una escuela, dado que las personas que había al interior de este movimiento van a ser personas que tienen pensamientos, teorías e incluso metodologías bastante distintas, bastante diversas entre ellos y ellas mismas. Y ahora sí digo ellas porque aquí va a haber muchas economistas muy importantes que hemos ido olvidando un poco en la historia del pensamiento económico, pero que jugaron un papel fundamental en este movimiento institucionalista. Entonces, hablamos sobre todo de una red de personas, de una red de agencias, de una red de entidades, de una red de programas de economía que se van a consolidar hacia principios del siglo XX y que van a ser dominantes en el pensamiento y en la práctica económica de Estados Unidos hasta los años 50 realmente, en donde vamos a tener a figuras como Veblen, como Wesley Mitchell, como John Commons, también como Evelyn Richardson, como John Maurice Clark, que últimamente, digamos, ha estado siendo un poco más recuperado en la historiografía sobre el movimiento institucionalista, Walter Hamilton también, y varias personas más como Margaret Reed, como Helen Wright, Teresa McMahon y Jessica Peixoto, que son economistas muy importantes que van a trabajar sobre todo en lo que se llama home economics, y también en problemas de trabajo social, en problemas de cómo funciona, digamos, la economía más allá de la esfera pública, ¿cierto?, dentro de la esfera privada, etc. Entonces, dentro de la narrativa estándar de lo que nos cuentan acerca de la historia del movimiento institucionalista, tenemos una idea de que, o la idea más bien, de que habría tres grandes personas, ¿cierto? Tres grandes autores, Veblen, Mitchell y Commons, por un lado, como les mencioné hace un momento. La idea es tratar de desmentir un poco eso, y también que ese institucionalismo americano, que viene derivado un poco de esa era progresista, habría sido una corriente de pensamiento fundamentalmente crítica de la teoría neoclásica, con todas las comillas, y que sería parte de una corriente heterodoxa más o menos marginal. En ese sentido, digamos, según la narrativa estándar y sobre todo según lo que nos dice George Stigler, profesor economista muy importante de la Universidad de Chicago, dado que la economía institucionalista era una corriente básicamente solamente crítica de la ortodoxia, el institucionalismo no tenía necesariamente un programa de propuestas positivas, ni un conjunto de métodos o de problemas bien definidos, sino que era un movimiento con un conjunto de ideas muy mal articuladas y bastante disímiles entre sus actores. Digamos que esa es más o menos una mirada rápida de lo que significaría la narrativa estándar, que efectivamente tiene algunos elementos reales, ¿cierto? Como lo que les contaba hace un momento de la diversidad
de sus pensamientos, de sus autores también y autoras, que esta narrativa estándar obviamente no tiene en cuenta. También el carácter crítico de ciertos elementos de la teoría, digamos, de la economía marginalista más que de la economía neoclásica, y también de, digamos, la recuperación de algunos elementos de otras ciencias sociales como la psicología, en lugar de quedarse solamente en la psicología hedonista y racionalista de la economía neoclásica. Una crítica acerca del individualismo metodológico que va a ser muy importante, porque justamente el movimiento institucionalista va a abarcar o va, digamos, a adoptar más bien una visión orgánica de la sociedad y de la economía, y también una visión holista en ese sentido, ¿cierto? Más allá de concentrarse sobre el individuo como unidad fundamental de análisis, va a tratar de entender la economía como un todo, como un organismo, en donde la suma de las partes de ese organismo son mucho más, o más bien ese organismo es mucho más que la suma de las partes que la componen, ¿cierto? Digamos, esos van a ser algunos de los elementos que la narrativa estándar, digamos, tiene más o menos acerca del movimiento institucionalista. Digamos que va a haber una definición por primera vez en 1919 de lo que significa el movimiento institucionalista de parte de Walton Hamilton, en donde justamente va a haber obviamente ese elemento crítico hacia la economía ortodoxa, con todas las comillas, hacia la economía que según los institucionalistas se preocupa sobre todo por la teoría del valor y deja de lado otros aspectos de la realidad económica que van a ser muy importantes para el movimiento institucionalista. Y justamente en ese sentido Hamilton nos va a decir que la economía ortodoxa se ha vuelto tan restringida que no se puede decir que ella produzca teoría económica en todo el sentido de la palabra, sino que simplemente produce algunas teorías acerca de unos puntos muy particulares de la teoría del valor desde el punto de vista de la economía marginalista. Para Hamilton y para los institucionalistas, la verdadera teoría económica debe otorgar una descripción generalizada del orden económico. Y en ese sentido, solamente la economía institucionalista puede producir una teoría económica real, ¿cierto? Ya que, según ellos, la economía institucionalista se ocupa de estudiar los arreglos, las costumbres, las convenciones que determinan la naturaleza de nuestro sistema económico. Entonces, fíjense que aquí lo que nos está diciendo Hamilton y los institucionalistas no es que la economía institucionalista tiene la teoría general para explicar toda la economía y todas las economías, sino que más bien tiene un marco conceptual, un marco metodológico con el cual, a partir del cual nosotros y nosotras podemos estudiar una economía en toda su globalidad, ¿cierto? Cualquier economía, entendiendo su contexto, entendiendo el momento en el que se está desarrollando esa economía, con esas instituciones particulares que tiene esa economía, con las costumbres que tienen los agentes al interior de esas economías y los arreglos también, los hábitos, las maneras de hacer, etcétera, que puede haber en un momento particular, ¿cierto? Entonces fíjense que son dos cosas distintas. Los institucionalistas americanos no van a decir nosotros le tenemos la teoría general para entender la economía, lo que le tenemos más bien, ¿cierto? Es una aproximación metodológica, un marco conceptual que nos ayuda a estudiar en su totalidad cualquier tipo de economía, ¿cierto? En ese sentido, nos va a decir Hamilton, para que podamos entender qué significa la buena teoría económica, una teoría económica debe pasar 5 tipos de tests. El primero tiene que ver con que esa teoría tienda hacia la unificación de la ciencia económica, ¿cierto? En el sentido, otra vez, de que describa en términos generales esa organización económica y
digamos, en su totalidad, y que nos cuente algo, nos pueda decir cosas acerca del mundo industrial en el que cosas particulares, objetos y fenómenos particulares como el dinero, como los seguros, como las finanzas corporativas y otras cosas, ¿cierto? Como el comportamiento y el consumo de los agentes tienen lugar, ¿cierto? Hasta este punto, hasta 1918-19, recuerden ustedes que el estudio de los hábitos de consumo y ese tipo de cosas eran relegados hacia un segundo plano. Digamos que lo más importante de la economía, digamos, marginalista, ¿cierto? Y de la economía que podemos llamar dominante, sobre todo en Europa, tenía que ver con el estudio de la producción. El estudio de los hogares, el estudio del consumo, etcétera, va a venir un poco más tarde y en este momento va a estar relegado, entre otras cosas, a eso que hablábamos, que mencionábamos hace un momento, como home economics, ¿cierto? Como la economía del hogar, que entre otras cosas era estudiada muchas veces por personas como Margaret Reed y por economistas mujeres en esa época. Digamos, eran unos temas que hasta cierto punto habían sido relegados a un segundo plano. El segundo test que debería pasar una teoría económica para ser llamada una teoría económica es el test de la relevancia con respecto a los problemas del control social. La teoría económica definitivamente tiene que ser relevante con respecto a lo que está sucediendo en el sistema económico y los problemas específicos que necesitamos resolver en una economía, en una sociedad dada. Más adelante voy a hablarles un poquito más en detalle acerca de esa idea del control social que significaba para los economistas institucionalistas. El tercer punto tiene que ver con que una buena teoría económica tiene que definitivamente tener relación con las instituciones, y la economía debe ocuparse de los aspectos susceptibles de cambiar. Fíjense que aquí, más allá de esa definición que conocemos hoy en día de parte de la economía neoinstitucionalista, ¿cierto? Que nos dice que las instituciones son simplemente las reglas de juego y ya está. Aquí lo interesante es que para los institucionalistas americanos tenemos obviamente ese marco en el cual se enmarcan las reglas de juego de una sociedad, de una economía, etcétera, que son las instituciones, pero además las instituciones son entendidas como productos netamente sociales y humanos, y en ese sentido como entidades que son susceptibles de cambiar y que definitivamente necesitan ser cambiadas para poder llevar a cabo esas reformas, esos cambios de los que estábamos hablando, que venían, digamos, desde esa era progresista en términos de mejorar el bienestar social, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí la definición de las instituciones va mucho más allá que en esta idea de la economía neoinstitucionalista. Por otro lado, un cuarto aspecto que la teoría económica, digamos, debía tener es que debía tener una preocupación muy importante acerca de los procesos y de la evolución. Justamente porque los economistas institucionalistas entendían que la economía es un organismo. Para ellos y para ellas, y las instituciones también, van a presentar un tipo de evolución a lo largo del tiempo, y no podemos conformarnos simplemente con el análisis estático de esas instituciones en un momento particular, ¿cierto? Necesitamos entender la economía como un organismo, y en ese sentido también necesitamos que nuestras teorías sean suficientemente flexibles como para que ellas mismas evolucionen al unísono con esa evolución de los fenómenos que estamos tratando de entender, ¿cierto? Ese punto va a ser muy importante, y fíjense que tiene que ver también con lo que mencionábamos hace un momento, y es que personas como Darwin y digamos, la teoría de la evolución van a jugar un papel muy importante en este pensamiento de los economistas institucionalistas. Finalmente, el quinto test que debía pasar una teoría económica para poderse llamar una teoría económica es que esta teoría debía estar fundamentada
en una teoría aceptable del comportamiento humano que fuera mucho más allá de ese comportamiento o de esa teoría del comportamiento humano hedonista que para los institucionalistas parecía demasiado mecánica, ¿cierto? Y ese comportamiento, digamos, de la gente racional hasta cierto punto que parecía demasiado mecánica. En cambio, la teoría económica, para poderse llamar una buena teoría económica, debe tener en cuenta otros aspectos y otros avances de otro tipo de ciencias sociales como la psicología, obviamente, ¿cierto? Que tuviera en cuenta, por ejemplo, los hábitos y los instintos. Entonces, ya no solamente un agente económico va a ser entendido su comportamiento, no va a ser entendido solamente como ese que maximiza de forma racional su comportamiento, sino que probablemente en muchísimos momentos la gente no esté maximizando, sino que simplemente está actuando por hábitos y por convenciones que son importantes para la sociedad y para los individuos en un momento dado. Entonces, digamos que en ese sentido vamos a tener, según los economistas institucionalistas, una manera más amplia de abarcar esta idea de cómo entender la conducta humana más allá del comportamiento, ¿cierto? La conducta en ese sentido de entender de manera contextualizada cómo es que los individuos toman decisiones teniendo en cuenta el momento, el lugar en el que se encuentran, ¿cierto? En un momento dado, y no solamente como esa idea un poco impersonal de decir estamos simplemente optimizando nuestro comportamiento de forma racional. Entonces, en ese sentido, nos va a decir Hamilton y los institucionalistas, nosotros tenemos la única manera de hacer teoría económica y esa única manera consiste en que la ciencia debe estar basada en el trabajo empírico y realista. Fíjense que aquí seguimos defendiendo o siguen defendiendo esta idea de cientificidad. Recuerden, dentro de ese estado administrativo es importante entender que lo que se está haciendo es científico y en ese sentido necesitamos que esa ciencia sea empírica y sea realista, que trate de problemas específicos, concretos, pero además que la manera en que los trata sea empírica. Empírica que no significa necesariamente solamente cuantitativa, ¿cierto? No significa solamente que va a haber un trabajo estadístico importante, lo va a haber también, y ya lo mencionábamos con Wesley Mitchell, por ejemplo, uno de los personajes más importantes en la primera mitad del siglo XX en la construcción, la consolidación de la economía empírica, o más bien cuantitativa, ¿cierto? Sino también empírico en el sentido de ir a observar, ir a leer documentos, ir a hablar con las personas, ir a ver qué es lo que está pasando directamente en la economía, con los agentes, con los industriales, etcétera, y no solamente quedarse, digamos, en la teorización desde sus oficinas, desde la academia, sino que la academia de verdad puesta al servicio de las entidades gubernamentales, puesta al servicio también de la sociedad, justamente para lograr, recuerden siempre eso, esas reformas tan importantes, sociales y políticas y económicas por las que estaban propendiendo estos economistas. Y por otro lado, esta idea de que necesariamente las instituciones económicas y sociales necesitan unas reformas significativas, va a ser justamente, como les decía hace un momento, uno de los pilares más importantes que van a defender estos institucionalistas americanos. Entonces, otra vez, este punto de la idea de la investigación empírica y realista va a ser absolutamente esencial y va a ser parte de ese método científico que los institucionalistas americanos van a defender, ¿cierto? Entonces, 3 puntos importantes. La investigación tiene que ser empírica, como les decía hace un momento, no solamente desde el punto de vista de la cuantificación, sino también desde el punto de vista de ir a observar lo que está sucediendo, ir a hablar con los agentes económicos. Además, el desarrollo de las teorías tiene que estar basado en supuestos conformes a las condiciones del mundo real. No podemos simplemente hacer hipótesis y supuestos de cómo se comportaría un agente en un mundo ideal, sino que necesitamos entender cómo es que se comportan efectivamente en el mundo real, y además siempre con la idea de ese espíritu crítico en el cual las teorías
para que puedan ser aceptadas como buenas teorías, tienen definitivamente que pasar algún tipo de test empírico, algún tipo de evidencia empírica que otra vez no es necesariamente econometría, ¿cierto? En la época no existía la econometría como la entendemos nosotros hoy en día, pero sí algún tipo de evidencia empírica que puede ser evidencia histórica, ¿cierto? Que puede ser algún tipo digamos, de evidencia que podamos tener en diferentes tipos de observaciones. Un punto muy importante es que los institucionalistas americanos van a estar muy abiertos a el diálogo y a la conversación con otras ciencias sociales, en particular, ya lo mencioné, con la psicología, pero obviamente también con la sociología y también con el derecho, y van a tratar todo el tiempo de estar teniendo esas conversaciones para poder integrar esos saberes, ese conocimiento de esas otras ciencias sociales dentro de la economía. No necesariamente, como lo vamos a entender más adelante, ese imperialismo económico de poder expandir las fronteras de la economía en el sentido de llevar los métodos de la economía al estudio de otros fenómenos que no habían sido considerados como económicos, e invadir, digamos, esos terrenos de otras ciencias, de otras disciplinas sociales, sino más bien en el hecho de realmente entablar una conversación sincera con esas otras disciplinas y esas otras ciencias sociales para poder entender y más bien utilizar ciertas herramientas, ciertos conceptos, ciertas teorías y cierto tipo de conocimiento en general que pueda ser relevante para poder entender qué es lo que está sucediendo con la economía y con la sociedad estadounidense a principios del siglo XX. En ese sentido, esa consistencia con las otras disciplinas hace que los institucionalistas no solo rechacen el hedonismo como el fundamento psicológico de la economía, sino que también les va a permitir referirse a aspectos psicosociales de las instituciones y del comportamiento humano. El hecho de que la teoría económica sea necesariamente relevante significa justamente que es importante comprender ese carácter institucional que no es natural, ¿cierto?, del sistema económico. Eso que mencionábamos hace un momento, esa idea de que definitivamente todas las instituciones son productos sociales, son productos humanos. Y en ese sentido vamos a empezar a entender que la economía no está determinada por unas leyes naturales, sino más bien por unas normas y unas convenciones sociales y legales que van cambiando, que van evolucionando, como lo mencionábamos hace un momento, pero sobre todo que pueden ser cambiadas. Y aquí esto otra vez es clave en ese sentido de ese espíritu reformista de estos institucionalistas americanos. En ese sentido, la ciencia económica debería ser una ciencia relevante para la solución de los problemas sociales más urgentes, de los problemas concretos, y también de problemas, por ejemplo, de fallas de mercado o de fallas en las instituciones pecuniarias, de la agitación social por problemas en el mercado laboral, obviamente de los ciclos económicos. Vamos a empezar a hablar en 1910, 1920 de los ciclos económicos, ya hemos hablado de esto en el módulo 1, problemas como el desempleo que van a volverse problemas fundamentales en los años 30, los problemas de la pobreza que venían siendo problemas arrastrados desde finales de los años 19 como uno de los problemas más importantes. Vamos a empezar a hablar obviamente de diferentes tipos de externalidades, también de problemas, por ejemplo, en el comportamiento deshonesto en las personas que hacen negocios, manipulación de los deseos, digamos, y de las preferencias de los consumidores, agotamiento de los recursos naturales, etcétera, que va a ser muy importante. El otro punto que les prometí del que les iba a hablar es esa idea del control social que va a ser central para los economistas institucionalistas, y es que tiene que ver con esto que se va a volver ese consenso de decir la ciencia económica tiene que poder controlar esa actividad económica que se nos está saliendo de las manos y que se evidencia otra vez en esos problemas de pobreza, en la larga depresión y más adelante en la gran depresión, en los ciclos económicos que no podemos controlar y que entre otras cosas generan inestabilidad en los ingresos de las personas, ¿cierto? Inestabilidad también psicológica, incertidumbre, una cantidad de cosas. Y la idea es que la ciencia económica pueda controlar todo esto, todas esas fuerzas monopolísticas, por ejemplo, que se habían desarrollado en Estados Unidos,
y que pueda controlarlo de tal forma que la economía funcione de manera consistente con el interés colectivo. Y eso va a ser un poco a lo que se van a referir los economistas institucionalistas con la idea del control social, como nos dice Helen Everett en 1931. Entonces vamos a tener por lo menos dos tipos de definiciones de esta idea del control social. Una primera definición en el sentido amplio, como nos dice Everett, en el sentido de que ese control social es esa fuerza a través de la cual el grupo le da forma, moldea al individuo, y una en un sentido un poco más restringido, que es esa orientación y esa guía activa e inteligente de los procesos sociales que se puede dar a través de la ciencia económica y que se va a dar sobre todo a través de esos mecanismos que hemos implementado y que hemos construido a través del Estado administrativo y de lo que más adelante vamos a empezar a llamar el Estado del bienestar. Entonces fíjense que el Estado administrativo, el Estado del bienestar, la ciencia económica van a ir todos de la mano en ese sentido de poder controlar la economía y sobre todo de tener una especie de control social un poco más amplio y no dejar, digamos, que esas fuerzas sociales, esas fuerzas económicas se descontrolen por su misma fuerza, digamos, que van teniendo, ¿cierto? Y en ese sentido, los institucionalistas americanos van a entender que los métodos de regulación y de control que existían en la época, eran inadecuados y que deben ser reformados. Entonces, por eso es que empiezan, por ejemplo, a fomentar las leyes antimonopolio en Estados Unidos, porque se dan cuenta que definitivamente no hay mecanismos institucionales que sean adecuados para una fuerza tan importante como esos monopolios que se han generado en esta época. Entonces, para ir rápidamente al legado de la economía institucionalista, vamos a enumerar algunas cosas importantes. Por un lado, vamos a tener una red de programas de economía con muchas universidades que van a fomentar esa aproximación al aprendizaje centrada en problemas particulares. Entonces, como lo dice también la citación, enseñar el arte de handling problems, ¿cierto? De tratar con problemas y educar personas que pudieran hacer contribuciones hacia una dirección inteligente del cambio social. Eso va a ser uno de los legados importantes de los programas de economía y sobre todo de los institucionalistas. Por otro lado, vamos a tener un legado también con respecto a las fundaciones filantrópicas que van a ser parte de esas fuentes de financiación durante, digamos, hasta hoy en día, ¿cierto? Pero sobre todo hasta la mitad del siglo XX, como la Rockefeller Foundation, la Ford Foundation, la Carnegie Mellon Foundation, todo este tipo de fundaciones que van a proveer a estos institucionalistas americanos con dinero suficiente y financiamiento suficiente para poder llevar a cabo sus programas de reformas sociales y también para poder, muy importante ese tercer punto, crear esos think tanks, esos tanques de pensamiento que van a tener incidencia política concreta y que van a ayudar, digamos que los economistas institucionalistas van a ayudar a crear y en donde además van a trabajar, ¿cierto? Entonces, ya también hace unas semanas hablábamos de algunos de estos, de algunas de estas instituciones como el National Bureau of Economic Research, pero también la Brookings Institution va a jugar un papel muy importante en este sentido, siempre con ese punto de vista progresista, ¿cierto?, de reforma social y de cambio social. El National Bureau of Economic Research un poco más con su enfoque de cuantificación de la economía, y por ejemplo el Social Science Research Council, que va a jugar también un papel muy importante en lo que vamos a ver en un par de sesiones con la financiación, el financiamiento y la creación de los modelos macroeconométricos de gran escala y la planificación de la economía a través de estos modelos. Y finalmente, ya para cerrar, y perdón que me fui un poquito más de tiempo, me fui un poquito más largo de lo que pensaba, uno de los legados más importantes de los economistas institucionalistas va a ser obviamente el New Deal, que fue este gran programa económico
instaurado por Roosevelt, por el presidente Roosevelt, para tratar justamente de salir de esa crisis que fue la Gran Depresión, ¿cierto? Con todos sus problemas otra vez de pobreza, pero sobre todo de desempleo, de disminución del Producto Interno Bruto casi por la mitad en Estados Unidos y de crisis económica mundial, de depresión económica mundial, en donde vamos a tener a los institucionalistas americanos, en particular a Tuckwell, a Ezekiel, a Keyserling, como algunos de los protagonistas, digamos, durante el New Deal en esas agencias gubernamentales importantes que van a liderar esos programas de apoyo social, esos programas de gasto del Estado en infraestructura y en otro tipo de proyectos también, que va a llevar a cabo ese gran programa que va a ser el New Deal, ¿cierto? Entonces aquí los economistas institucionalistas van a ser absolutamente clave, absolutamente importantes, dirigiendo ese tipo de agencias e implementando ese tipo de programas específicos. Y el New Deal le va a dar trabajo a una cantidad, va a engrosar, digamos, las filas, digamos, de economistas durante los años 30 de forma muy importante, ¿cierto? Entonces vamos a tener una cantidad de tecnócratas, digamos, que ya están siendo formados como economistas, que van a llegar a engrosar, digamos, esas filas de tecnócratas en el Estado administrativo, que ya para los años 30 va a estar mucho más consolidado y sobre todo que va a terminar de consolidarse con el New Deal y más adelante con la Segunda Guerra Mundial, en donde definitivamente va a haber un consenso acerca de la importancia de aumentar el tamaño del Estado, dadas las necesidades sociales, políticas y más adelante de guerra a las que se enfrenta Estados Unidos. Aquí hay una citación muy importante de Keyserling que hace, digamos, más bien haciendo un recuento en 1972 de lo que había pasado con el New Deal, y que nos da, digamos, una especie de abrebocas para lo que vamos a ver el siguiente jueves, y que nos dice lo siguiente, nos dice: fueron los economistas y las economistas profesionales dentro de las instituciones gubernamentales y las y los congresistas, más que los economistas académicos, las que deberían ser tenidos como responsables por la mayor cantidad de elementos en los logros que alcanzó el New Deal. Y nos dice más adelante: con todo el respeto al señor Keynes, yo no he sido capaz de descubrir evidencia razonable que el New Deal hubiera sido demasiado distinto si Keynes no hubiera vivido nunca, ¿cierto? Más o menos mata a Keynes, pero el mensaje detrás de esto es que, y es lo que vamos a ver en las próximas sesiones también, aquí lo importante no es entender que las teorías es lo que vino primero en los temas de bienestar económico, ¿cierto? De la economía del bienestar más bien, sino que aquí dentro de la necesidad del contexto, de la necesidad de resolver unos problemas muy particulares de pobreza, de desempleo, etcétera, se empiezan a desarrollar unas políticas específicas, se empieza a construir una institucionalidad de unas agencias específicas que puedan efectivamente desarrollar e implementar esas políticas y desarrollar esos programas, ¿cierto? Y es a partir de eso, más adelante, que se va a empezar a racionalizar esas políticas y se van a convertir en, digamos, diferentes tipos de teoría, ¿cierto? Un poco parecido es lo que le va a pasar a Keynes, y en ese sentido el argumento también de esta sesión es entender que no podemos entender cómo funciona la economía del bienestar, ¿cierto? Welfare Economics, y cómo se desarrolla Welfare Economics sin poder entender todo esto que traté de contarles hoy, con estos cambios institucionales, con este contexto particular social, político y económico, y con esas acciones particulares de parte del Estado y de parte de los economistas y las economistas profesionales en agencias muy particulares, muy específicas, muy concretas, ¿cierto? Entonces es más bien en ese sentido de abajo hacia arriba, ¿cierto? Desde la economía aplicada, desde la economía profesional, desde las agencias del Estado, que se van a empezar a desarrollar ideas y se van a empezar a racionalizar ciertas teorías
acerca de la economía del bienestar, acerca también obviamente de la macroeconomía y no en el otro sentido. Entonces eso solamente como para dejarles un abrebocas acerca de lo que vamos a seguir hablando el próximo jueves. Perdón por haber sido por haberme extendido demasiado. El jueves les prometo que voy a ser mucho más concreto y podemos tener, digamos, muchas más discusiones acerca de lo que les conté en estos videos. Muchas gracias, espero que les haya gustado este formato de todas maneras.